Muchas gracias, Yulisa. Saludo cordial a nuestros compañeros nueva vez, a los oyentes de la Z101. Ha sido un enorme motivo de polémica, tanto en las redes como en diferentes medios de prensa en los últimos días. ¿El triunfo le he cogido? Le he cogido, tiene unos días ya que no juega. Okay. El hecho de que un sector importante, ¿por qué no?, de las iglesias protestantes, específicamente el sector que encabezan tanto Ezequiel Molina padre como Ezequiel Molina hijo, y quienes protagonizan cada año, como todo el mundo lo sabe, la famosa Batalla de la Fe, que es esa concentración que se hace el 1 de enero en el Estadio Olímpico, con un aforo entre 50.000 y 60.000 personas, pues han decidido desde hace unos días hacia acá hacer señalamientos en términos político-electorales, y los cuales han tenido como centro importante, al menos en estos últimos días, insisto, a la candidata a senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a comenzar primero por lo más básico, por lo que la gente entiende de manera más fácil. Tiene todo el derecho, Ezequiel Molina padre, Ezequiel Molina hijo, como lo tengo yo, como lo tiene cualquier dominicano, en señalar sus simpatías, en señalar las condiciones que considera son más idóneas o menos en el caso de los candidatos políticos. No es un secreto para nadie que el sector protestante ha estado en pleno crecimiento demográfico, en pleno crecimiento de población practicante, de población simpatizante con sus ideas en materia religiosa en las últimas décadas. El protestantismo es una realidad en nuestro país hace más de un siglo. Sin embargo, su crecimiento, ciertamente podríamos señalarlo, ha venido a mayor por muchas razones en las últimas décadas. En los países de nuestro continente, los protestantes han sabido no solamente crecer en términos de preferencia religiosa, han sabido crecer en cuanto a cohesión, lo que muchas veces antes le faltó. Y como muy bien señalaba uno de nuestros queridos amigos en materia de la comunicación y de la política, gente como el doctor José Francisco Peña Gómez, por ejemplo, tuvo la visión hace muchos años de siempre separarle un espacio, de siempre tener una condescendencia con las iglesias protestantes. Ya en esa época, cuando eran menos que ahora, Peña Gómez les hacía siempre mención. Y a partir del año 2004, con el retorno del expresidente Fernández a la presidencia, se creó una comisión de enlace, una oficina de enlace, de hecho, con los grupos protestantes. Es una realidad. Nada más existía la oficina de enlace con la Iglesia Católica. Correcto. Y él creó también una de oficina de enlace del Poder Ejecutivo con la Iglesia Protestante. Eso es así. Y para quienes se pongan las manos en la cabeza con este tipo de cosas, les diré sobre el mundo desarrollado 3 cosas a tomar en cuenta. En la democracia occidental más copiada, más calcada y más influyente culturalmente, que es la estadounidense, el famoso Bible Belt, el cinturón bíblico, sobre todo en la porción sur-centro de Estados Unidos, tiene un peso político extraordinario. Que ese cinturón bíblico haya en algunos momentos sido derrotado, sí, ha pasado. Ha sido muchas veces rebasado en importancia, incluso dentro del Partido Republicano, por otros sectores, sí ha ocurrido perfectamente. Ha tenido muchas veces tropiezos importantes, claro que los ha tenido, sin embargo está ahí. Está ahí y es una realidad. Señala a mucha gente por quién votar, señala a mucha gente a quién preferir y quién está más acorde con sus niveles de pensamiento. En Brasil, para irme a otro ejemplo, el enorme hermano sudamericano, 8 millones y medio de kilómetros y más de 200 millones de habitantes, el país con más católicos del mundo, atención a este contexto, sin embargo los protestantes son y han sido una fuerza creciente, no solo en la preferencia religiosa, o como decía Leonardo Bofill, no solo en ofrecer una patria espiritual a la gente, también han crecido, y quizás mucho de ese crecimiento ha sido a veces criticado por la influencia a través de medios de comunicación, los escándalos de gente como Edir Macedo, Rede Globo, que es la gran red de medios que este señor, por ejemplo, opera. Muchas de esas cosas han sido criticadas, sin embargo, nadie va a discutir la importancia que tiene, incluso dentro del electorado brasileño, ese grupo que representa los sectores más conservadores y esencialmente el caso del protestantismo. No soy yo, por lo tanto, quien va a decirle a los señores Molina, padre e hijo, que se priven de ejercer sus derechos también en materia política. Ahora bien, sí podríamos señalar con mucho respeto un elemento importante para las clases religiosas y para los dirigentes religiosos. A la iglesia se acude
en búsqueda de una orientación en materia de la fe, de la búsqueda de una cosmovisión que busca, o en la otra vida, tener el perdón, la aceptación y la purga de nuestros pecados y llegar a esa gloria ya no terrenal que mucha gente busca. O en su defecto, encontrar en vida, encontrar en el presente, y vaya que ha ayudado mucho la teología de la prosperidad, la bendición divina que incluso en esta propia vida terrenal muchos pastores explican muy bien. En el entendido de que llevando una vida disciplinada y en la obediencia de ciertos principios se puede encontrar la felicidad e incluso el éxito material. Los protestantes en ese sentido yo diría que han tenido mucho éxito. Mucho más incluso que el catolicismo tradicional. Eso está fuera de discusión. Ahora bien, la llegada en búsqueda de esa patria espiritual, la llegada en búsqueda de esa promesa de redención, tanto en el presente como en el futuro, no quiere necesariamente decir que todo el que se acoge a esa disciplina espiritual se acoge tampoco a los mandamientos en el sentido estrictamente político, electoral, que sus jerarcas le envíen. Y voy a citar dos casos muy específicos. El catolicismo, por ejemplo, que es el credo religioso más tradicional, tanto en República Dominicana como en América Latina, tiene dentro de su cuerpo de creencias el rechazo a los anticonceptivos, el rechazo a todo tipo de política anticonceptiva que no sea la del método del ritmo, por ejemplo. Sin embargo, en la práctica, los católicos obedecen eso. Exacto. De obedecerlo, fuera tanta la gente que no utilizara, por ejemplo, los condones para no hablar de profiláctico, que nadie va a entender qué rayos quiere decir eso. Si fuera así, no solamente hubieran quebrado todas las marcas que dispensan esos productos, tanto en pastillas como en el caso de los anteriormente citados condones, sino que probablemente las famosas zonas de tolerancia que crecieron alrededor de una ciudad nominalmente católica no hubieran existido. En la práctica, señores, las sociedades tienen elementos de compensación y márgenes. Y esos márgenes también se dan en la moral pública. En el caso específicamente de los protestantes, voy a citar otro caso que demuestra que una buena parte de quienes practican, acuden y reciben esos señalamientos de sus pastores, no necesariamente han de obedecerle. El propio Ezequiel Molina Padre ha tenido una visión favorable a la reelección presidencial en los dos casos donde se le ha preguntado su opinión. Y comparte la mayor parte de la gente e incluso la comunidad católica en general. Lo que de alguna manera sí estaba de acuerdo el pastor Ezequiel Molina Padre con respecto a la permanencia de la figura presidencial o incluso la modificación de la Constitución. Yo creo que los resultados no dan ningún lugar a la duda de que buena parte de la población lo rechazaba y de que el propio presidente Medina, con su gran sapiencia política, prefirió buscar otra opción y apoyar, ¿por qué no?, a uno de sus compañeros, a una de sus personas de confianza dentro del torneo electoral interno del Partido de la Liberación Dominicana. No nos confundamos de un lado y de otro. Los señalamientos en política son perfectamente permitidos, pero tienen consecuencias. Si Farideh Raful resultara electa senadora del distrito, cosa que yo creo que va a ocurrir, va a quedar muy en entredicho la idea o el presunto liderazgo que dentro de los grupos protestantes algunos no solo dicen tener, sino creen tener. Porque como yo decía en un tuit y como decía el señor Mike Llenas, a quien saludo y le mando un abrazo desde aquí a Dubái, donde trabaja y donde sirve incluso como pastor, no se puede llegar a creer en un momento dado que las personas que atraemos por nuestra exposición de la fe, por nuestro discernimiento de la palabra, de las escrituras, se convierten por eso en nuestras fichas en el tablero político. Son cosas muy distintas, pero muy distintas, más de lo que algunos quieren aceptar. Con eso no negamos el espíritu de cuerpo que puede darse ante temas específicos. Sin embargo, aquí viene, y con eso concluyo, la famosa frase en latín, el quid pro quo, el algo por algo, que suele darse en política, cuando sectores de importancia y de un tamaño importante deciden muchas veces apoyar a alguien en política con el cual no están de acuerdo en todo, pero con el cual pueden lograr algo. Y ese algo, por ejemplo, lo voy a citar. Es muy posible que gran parte del pensamiento político de nuestros últimos gobernantes no sea el que más le gusta a los sectores conservadores del país en relación al tema del aborto. Ambos han evadido la aprobación del Código Penal, tanto para aprobar las 3 causales como para rechazarlo. Sin embargo, han tenido la virtud, nuestros últimos jefes de Estado, de igualar las condiciones de los pastores
protestantes debidamente ordenados para casar parejas de esa religión. Y yo creo que eso es una ganancia. A mí me parece que ese es un triunfo de ese sector. Yo creo que perfectamente el algo por algo ahí se pudo entender. Eso no quiere decir que de por vida ese grupo tenga que ofrecer su voto como gratitud a quienes le concedieron una, por otra parte, libertad y una condición de igualdad ante la ley, ante otra religión, como el caso de la católica. Así que bien podrían ser más inteligentes de lo que ya lo son, porque creo que gente como Fidel Lorenzo, que gente como los propios Padre e Hijo Molina y otros importantes pastores, yo creo que tienen bastante sapiencia en cuanto a la sociedad a la que le predican su mensaje. Pero a veces pueden verse tentados a sobrevalorar su nivel de influencia en sus feligreses. Sus feligreses seguirán participando en los actos de fe con los cuales se sientan comprometidos, pero no necesariamente van a sentirse obligados a recibir una orden política cuando ustedes no atacan por nombre y apellido a otros que han asaltado el erario público, pero sí atacan por nombre y apellido a quien probablemente no coincide con ustedes en algunos estipulados específicos. Y esa disensión, que es perfectamente entendible en términos de moral, en términos de religión, yo no creo que sea menos importante para el votante que los temas de corrupción, que los temas de corrupción administrativa, que los temas económicos, que el futuro de nuestro país de cara a los grandes retos que tenemos. Si van a ser específicos con Faride, lo que se los respeto, sean específicos con los otros. Y en base a esa justicia, como decía Duarte, que era por cierto muy creyente, entonces podremos, luego de ser justos, aspirar a ser felices.